Y comenzamos con la agenda en Colombia, pues llegó el día hoy 11 de abril, los colombianos se preparan para comenzar con el ciclo de cortes de agua en la capital. Amanecemos con nuevos llamados por parte de las autoridades locales a racionalizar el consumo de agua. Hubo un crecimiento que tuvimos en los últimos días, desde que se anunció que venía esta situación, y por eso pues hacemos un llamado, porque no sirve que empiecen a guardar agua, digamos, en grandes cantidades, porque eso lo que nos hace es afectar precisamente la meta de reducción de consumo. Entonces hemos pedido que hagan labores pedagógicas en el sentido de prepararse y decir, calcular, bueno, ¿cuánto necesito yo para lavarme los dientes? ¿Cuánto necesito para guardar, para cocinar? ¿Cuánto? Realmente. Al no lavado de fachadas, al no lavado de vehículos, a buscar utilizar el agua de la manera o en los momentos en que es netamente necesario. Duchas cortas, cerrar la llave mientras hacemos otras actividades y racionar el consumo en todos sus niveles. Tratemos de evitar lavar cosas que son innecesarias. Muchas amas de casa o personas que están en casa que van a lavar las cortinas, que van a lavar los muebles, que van a lavar el antejardín. Tratemos de evitar esos usos que hoy no son prioritarios y que nos van a permitir ahorrar agua cada día. Y seguimos atentos a la polémica que desata el gobierno de Gustavo Petro tras iniciar intervenciones a la EPS del país. Ahora la EPS Servicio Occidental de Salud se convirtió en la tercera entidad intervenida por el gobierno. Son cerca de 755.000 afiliados. La EPS SOS contaba con más de 600.000 afiliados en el Valle del Cauca, de los cuales 268.983 están en Cali. Por eso, luego de la intervención, la preocupación es generalizada entre los usuarios. Tras de que el servicio de la salud cada día está peor y ahora salen con intervenir la SOS, pues uno queda también como en el limbo que no sabe ni qué pensar. Pues me preocupa mucho, hasta el momento no he tenido quejas, me han atendido muy bien, pero la verdad me preocupa mucho porque en los próximos días tengo una cirugía. Con esta decisión, el 70% de los vallecaucanos hacen parte de EPS intervenidas. Hará más complicada la situación de la red pública y privada por los atrasos en los pagos. En esta medida no es un acto liquidatorio, sino una acción para fortalecer la capacidad de gestión. Desde la Superintendencia de Salud señalaron que el servicio se seguirá prestando normalmente. Recordarles que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo para continuar obteniendo los servicios en materia de salud por parte de la EPS SOS. La Supersalud señaló que la medida se dio por incumplimiento en temas financieros y de atención a los usuarios. Y en otras noticias, tras la visita a Venezuela, el presidente Petro anunció la intención del gobierno colombiano de explorar gas y petróleo en la frontera común con este país. Con un acuerdo energético, la posibilidad que Ecopetrol pueda explotar gas en la frontera cerca a Colombia, en la frontera colombo-venezolana, y petróleo de condiciones de alta calidad, más cerca del norte de Santander. Ya que hablamos de temas que marcan la agenda esta mañana en Colombia, hacemos seguimiento al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ayer, como lo comentábamos, anunciamos que fue llamado a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación por soborno a testigos y fraude procesal. Pues Uribe se pronunció a través de un video que el juicio lo adelantan por venganzas políticas y sin pruebas. Estos magistrados nunca me permitieron versión libre. Conocí el proceso cuando me llamaron a indagatoria. Entre julio de 2018 y agosto de 2020, estuve en libertad cuando, al decir de los magistrados, soy una persona peligrosa para la sociedad. Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia. Me abren las puertas de la cárcel sin prueba, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho. Y esta es una de las noticias que desde muy temprano marca la agenda. La exestrella de la NFL, O.J. Simpson, sentenciado por el asesinato de su esposa en la década de los 90, murió este jueves a los 76 años de edad, víctima de un cáncer. Así lo confirmó su familia a través de su cuenta en X. Orenthal James Simpson nació en San Francisco, California, el 9 de julio de 1947 y fue un destacado jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano, donde llevó una brillante carrera
que lo llevó a ser incluido en el Salón de la Fama de ese deporte en 1985. Una década más tarde fue acusado de asesinar a Nicole Brown Simpson y a Ronald Goldman, un amigo de la víctima. Y en otros temas, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció en las últimas horas la declaratoria de culpabilidad de un exagente de seguridad que abusó sexualmente de una migrante no autorizada para ingresar a Estados Unidos. Según las autoridades, la víctima de origen venezolano fue agredida mientras adelantaba los trámites requeridos para la solicitud de asilo en territorio estadounidense. Alejandro Rincón, lamentable noticia. Adelante con toda la información. ¿Qué más sabemos de este caso? De acuerdo con esos documentos judiciales, Solano Arias se aproximó a su víctima y la llevó a un área en donde no había público en esas horas de la madrugada. Le encerró en una oficina y le demandó a su víctima que le practicara sexo oral. La víctima trató de rehusarse, pero Solano Arias la amenazó con el arma de dotación que tenía en ese momento. Alrededor de ese incidente, que fue puesto en conocimiento de las autoridades federales, producto de la denuncia de la víctima, es que finalmente llegamos a este punto en 2024, en donde el agresor Solano Arias aceptó la responsabilidad de sus hechos. En el momento cuando se anunció el acuerdo cortado con la Fiscalía, el encargado de esta entidad, el fiscal federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, entregó el siguiente mensaje a la opinión pública. Jimmy Solano Arias abusó de la confianza y los privilegios que se le otorgaron como oficial de seguridad armado en un edificio federal. En lugar de trabajar para mantener seguros a los numerosos empleados federales y visitantes del 26 Federal Plaza, Solano Arias aprovechó su posición de autoridad para abusar sexualmente de un individuo que buscaba protección de asilo en los Estados Unidos. Esta oficina está comprometida a responsabilizar a todos aquellos que ocupan puestos de confianza pública cuando abusan de su poder y violan los derechos constitucionales de otros. Tras el anuncio de este acuerdo de culpabilidad, Solano Arias permanecerá en prisión o privado de su libertad hasta el momento cuando llegue su sentencia, una determinación que dependerá exclusivamente de la jueza a cargo de esta causa. Reportamos para ustedes desde la Corte Federal y Migratoria del Estado de Nueva York. Buen día para todos. Gracias, Alejandro.